¿Quieres aprender una nueva estrategia para aumentar la vida post cosecha de tus cítricos? Pues quédate en este vídeo y de la mano de la ciencia aprenderás una nueva estrategia. Hola a todos y bienvenidos un día más a Citruscentia, el canal donde hablamos tanto de citricultura como hablamos de ciencia. Hoy nos vamos a centrar con dos grandes moléculas, sobre todo enfocadas al tema post cosecha. Queremos siempre tener frutos que no tengan enfermedades, que no tengan ningún tipo de bacteria y hongos, pero que aumentemos esa vida post cosecha, sobre todo pensando en la calidad interior de los frutos. Para eso vamos a trabajar dos cosas. Una, que veremos dos artículos científicos muy básicos de toda la vida, que son los fosfonatos. De hecho, nos vamos a centrar en el fosetil de aluminio. Aquí os dejo un artículo que es cuando se empezaba a trabajar con el fosetil de aluminio. Como veis, es del 1987, tiene prácticamente 40 años. Ya se empezaba a usar este tipo de productos. En este artículo es sencillo, demuestran un poco cómo funciona tanto directamente contra los hongos como indirectamente, aumentando esa resistencia interna tanto en el árbol como en el fruto, y a partir de ahí se desencadenó una serie de productos, ciencia, investigación para en los últimos 40 años llegar a artículos como este que os presentamos aquí, que este sí que es del 2025, cuando hablan sobre todo de, en general, todos los fosfonatos, centrándose lógicamente en el fosetil de aluminio, que es de los mejores, en una cepa de Phytophthora en un país estratégico. Me gusta este artículo porque si lo leéis un poquito, habla de muchísimas enfermedades relacionadas con las fitóftoras, habla de muchísimos fosfonatos y cómo interactúan dentro de la planta, pero ya empieza a hablar un poco de la resistencia que empiezan a tener algunas fitóftoras contra este tipo de elementos de los fosfonatos. Entonces es un resumen que recoge una gran cantidad de artículos en los cuales en una leída te hace ver que es una gran herramienta prácticamente indispensable para proteger la piel y el fruto en la vida post cosecha de nuestro cítrico, pero que tenemos que empezar a investigar más sobre la resistencia de las fitóftoras a este tipo de elementos. Así que este es el principal producto que vamos a trabajar de vida post cosecha. Ahora ya tenemos un fruto protegido, ya sabemos cómo evitar esas enfermedades, vamos a ver la calidad. Y para ver la calidad vamos a ir a la molécula de moda. Aquí os la pongo, glicina betaína. En los últimos años se está investigando la relación que tiene la glicina betaína en esa vida post cosecha. Y empezamos con este artículo en el cual mezcla glicinas betaínas con metilsilicatos. Me gusta porque este artículo está hecho en variedades que son bastante sensibles, sobre todo en temas de tratamientos por frío, cuando se almacenan, y estamos hablando de una sanguina. Entonces aquí sí que nos vamos a centrar en varios gráficos. El primero que os pongo aquí es este. Este es en general el daño que tiene el fruto por frío, por almacenamiento, a lo largo del tiempo. Tenemos al inicio, a los 30 días de almacenamientos más 2 días fuera y 60 días de almacenamiento más 2 días fuera. Color es fácil, control, dos tratamientos, tenemos el control aquí, dos tratamientos de glicina betaína, uno del metilsilicato y luego la combinación de los dos. Claramente es muy fácil de entender cómo prácticamente bajamos ese daño por incidencia del frío por aumentar esas concentraciones de glicina betaína o de silicatos dentro de nuestro fruto. No solo eso, cuando pasamos, voy a dejar aquí el gráfico, cuando pasamos a ver la concentración de azúcares que tenemos dentro del fruto, vemos que al inicio en sacarosa, en glucosa, en fructosa, todas las concentraciones prácticamente son iguales, pero a lo largo del tiempo, de los 30 y 60 días, vemos que se mantienen los azúcares, pero en los tratamientos se aumentan un poquito, la tendencia es aumentarlos. Entonces eso es muy interesante porque no vamos a perder la calidad, sino que vamos a aumentarla. Y las calidades siempre vienen de la mano de los azúcares y los ácidos orgánicos. Y justo en el artículo se demuestra eso. Vamos a dejar aquí el gráfico donde hablamos del ácido cítrico, el sucínico, el oxálico y el málico. ¿Y qué vemos? Al principio, como vemos, el control prácticamente está todo igual, pero la tendencia, lógicamente, es a perder esos ácidos orgánicos. Cuando hacemos nuestras aplicaciones de glicina betaína y de metil silicato, lo que conseguimos es reducirlo más lentamente y que aumentemos o mantengamos esa concentración más cerca de la inicial que no tanto como el control. Entonces, realmente, en este artículo vemos que el daño por frío es menor,
y mantenemos o incluso aumentamos los niveles de azúcares dentro de nuestro fruto. Y vamos a hablar de un último artículo, este que tenemos aquí. Aquí hacen aplicaciones exógenas y hacen pues un poco un estudio de muchos compuestos en su interior. ¿Y qué vemos también? Los parámetros que creo yo que importan no solo al consumidor, que es lo que hemos visto ahora, sino al agricultor, que son peso y firmeza, que al final es lo importante para una vida post cosecha si tenemos que transportar nuestro fruto. Peso al inicio del almacenamiento, prácticamente igual, a los 30 días, a los 60 y a los 90 días. Aquí se alargó el estudio hasta los 90. Lo que vemos es que la pérdida de peso, en el rojo, en el control, es muy grande. Prácticamente al final estamos perdiendo entre un 8 y un 10%. En cambio, los tratamientos de glicina betaína a 30 milimolar reducimos prácticamente un 2%. Eso es muy interesante. Y al igual que la firmeza, al principio, como vemos, aquí tenemos la firmeza AAA, que no hay diferencias significativas, pero en cambio a lo largo de los 30, 60 y 90 días sí que vemos que esa firmeza, la tendencia es a bajar en todos, pero muchísimo más en el control que no en los tratamientos de glicina betaína. Entonces, realmente nos está demostrando que somos capaces de aumentar bien esa glicina betaína, esa firmeza y ese peso, gracias a la glicina betaína. De hecho, os dejo aquí como un resumen final de este artículo, que es muy interesante, donde habla de la glicina betaína, cómo es capaz de bajar o mantener esa firmeza, porque reduce las pérdidas de firmeza, reduce las pérdidas de peso, aumenta fructosa, glucosa y sacarosa y aumenta los niveles de antocianos, fenoles y principios antioxidantes. De hecho, en las fotos se ve claro el control, el 15% de glicina betaína, 15 milimolar de glicina betaína y 30 milimolar de glicina betaína, como lo que tenemos por aquí abajo mantiene una alta concentración de antocianos. Entonces, prácticamente en estos dos artículos estamos demostrando que la vida post cosecha, a nivel de calidad y a nivel de aumentarla en lo que es transporte y logístico, funciona de maravilla. Entonces tenemos una doble estrategia con los fosfonatos, sobre todo con el fosfito con el fosetil de aluminio, somos capaces de prevenir hongos y bacterias. Y como con las glicinas betaínas somos capaces de aumentar la calidad del fruto y aumentar esa vida logística gracias a la firmeza y a la reducción del peso. Entonces, espero que os haya gustado. Hemos hablado de unos artículos muy interesantes, siempre justificados por la ciencia, que es lo que a mí me interesa. Y si queréis seguir aprendiendo más, pues me seguís en el canal de YouTube y esperad el próximo capítulo, que volveremos a hablar de cosas muy interesantes. Así que nada, un saludo y bienvenidos otra vez a Citruscentia.